Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y bueno, vamos entonces ahora a revisar específicamente la situación con el nuevo coronavirus en Venezuela, un especial sobre la pandemia, particularmente en nuestro país. Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxitos. La situación en Venezuela amerita hacer un programa especial con relación a el coronavirus y a la pandemia y cómo nos está afectando particularmente en el país, luego de ya 3 meses desde marzo que comenzó la cuarentena decretada por la administración de Maduro. Y bueno, la realidad es que ahora estamos hablando ya de 8.000 casos confirmados, básicamente confirmados, que están en estadísticas de COVID-19 en el país. Bueno, ¿en qué etapa estamos? Estaríamos, digamos, en el momento cumbre de contagios en Venezuela. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos está faltando? Para hablar de todo esto tenemos a 3 especialistas: al doctor Manuel Figuera, internista e infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cómo está, doctor Figuera? Bien, bien, gracias por la invitación. También tenemos al doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. ¿Cómo está, doctor Lorenzo? Muy bien, Gladys. ¿Ustedes cómo están? Bien, aquí vamos. Y el doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología. Doctor López, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos, Gladys. Encantado de estar contigo de nuevo. Un abrazo. Bueno, esto es un especial en el que queremos ubicarnos en la realidad venezolana, porque en realidad buena parte de la población ha cumplido desde marzo con la cuarentena. Y bueno, recién ahora es que estamos comenzando ya a escuchar un número significativo de contagios. ¿Esto era algo inevitable independientemente del aislamiento? Pregunto. Y bueno, me gustaría que, si es posible, que cada uno de ustedes nos organizáramos para que el que quiera contestar las preguntas, bueno, lo vaya haciendo con cierto orden, evidentemente, para que la gente pueda apreciar todavía mucho más este especial. Pero, ¿quién quiere contestar esta pregunta? A ver, el doctor Figuera, doctor Lorenzo, doctor López. Doctor Figuera, adelante. Bueno, evidentemente COVID-19 es algo nuevo, es algo que tiene ya 7 meses, de lo cual estamos aprendiendo todos los días y que demuestra que la ciencia es dinámica. Lo que es verdad en un momento no necesariamente es verdad en el tiempo. Venezuela está agarrándole COVID-19 quizás con retraso, primero por el aislamiento inicial que teníamos, simplemente por todo lo que ya sabemos, y con ciertas medidas que se tomaron inicialmente, que vino acompañado de una escasez impresionante de gasolina, lo cual sirvió de algún modo de frenar la epidemia, pero simplemente con la reapertura y cierta normalidad, que no es normal, porque en Venezuela las cosas no son normales, simplemente las cosas han aumentado, en buena medida por el reingreso de connacionales de inmigrantes que probablemente no han tenido un control muy adecuado desde el punto de vista del manejo en la frontera, y que simplemente ha sido la puerta de entrada de un problema que todos estábamos aterrados en que llegara. ¿Por qué? Porque simplemente nos está agarrando en el peor momento de país, el peor momento desde el punto de vista, y lo vimos en la encuesta en COVID. Simplemente tenemos grandes niveles de pobreza, de desnutrición, nuestros hospitales están en la peor circunstancia, no estamos preparados para nada en esta situación. Y si estamos viendo lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, como en Perú principalmente, o Ecuador, Chile, o la misma Brasil, Venezuela estamos en peores circunstancias, estamos peor preparados. Nuestros médicos en buena medida se han ido del país. Seguimos muchos médicos aquí batallando, pero en las peores condiciones, con hospitales que no tienen tomógrafos, que no tienen recursos en general, y con más de la mitad de los hospitales que no tienen tapabocas. Entonces, realmente la preocupación es muy grande y apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y con el problema apenas empezando, si vemos lo que ha pasado en otros países, lamentablemente nuestros hospitales ya están saturados o están en vías de saturación. Los hoteles y todas las medidas que están tomando el gobierno nacional está implicando de que las cosas van a ser mucho peor si no vienen cambios radicales. ¿Y cuáles son los cambios radicales? Lo que estamos esperando desde hace muchos años y estamos llamando
en general, simplemente dar apertura a los que más saben. En Venezuela hay profesionales excelentes como los que tú has invitado, que wow, es un honor estar con ellos aquí hablando, y que no se le ha dado la oportunidad de simplemente dar su experticia, de ser escuchado y hacer lo que ellos saben que hay que hacer. Entonces simplemente estamos teniendo un problema que se está manejando con cierta impericia y quizás con las personas menos adecuadas en cuanto a preparación y en cuanto a experiencia. Entonces, a nosotros los venezolanos, los que hemos estudiado aquí y seguimos aquí, nos interesa de sobremanera que este problema se resuelva, porque nos está afectando a todos y sinceramente es momento de apertura, no es momento de seguir cerrando todo. El doctor Manuel Figuera, lo acaban de escuchar, internista, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Yo quisiera además compartir mi caso porque, como saben, y lo hice público, he compartido la experiencia ya varias veces. Pues en marzo, dentro de esos primeros casos prácticamente que se reportaron en Venezuela, estuvo el de mi esposo. Y pudimos experimentar lo que fue el contacto con el Ministerio de Salud. Debo decir que el personal que se encargó particularmente de ese caso y de los otros, supongo que estaban ocurriendo en ese momento, fue eficiente, mostraron mucha preocupación, un seguimiento constante y otras cosas, además también para vigilar a ver si se cumplía con la cuarentena necesaria para evitar que fuese foco también un agente propagador. Ahora bien, después de eso ya uno no sabe si con la cantidad que tenemos hoy, 8.000, están en la capacidad de poder llevar la misma atención. Y la pregunta que uno hace es que se supone esto podía ocurrir, esa cuarentena uno asume que además se hizo para prepararse, para tener una mayor cantidad de test, por ejemplo, para el momento que inevitablemente iba a ocurrir en Venezuela, de que, bueno, hubiese una mayor cantidad de casos y estuviese el sistema robusto o medianamente ya preparado para esa situación. Doctor López Loyo, ¿qué opinión tiene con relación a este comentario que estoy haciendo? Porque, bueno, es parte de esa dinámica que hemos atravesado en medio de la pandemia, particularmente en Venezuela. Y efectivamente, complementando lo que decía el doctor Manuel Figuera, la situación en la cual se utiliza personal no, digamos, con una capacitación adecuada, que sea médico debidamente entrenado para esto, lleva a que se hagan diagnósticos en fases irregulares que no van a permitir un diagnóstico efectivo. En el caso del país, tenemos una situación gravísima que es la centralización de los diagnósticos de confirmación solo en el Instituto Nacional de Higiene. Hemos solicitado desde la Academia Nacional de Medicina que se abran los espacios y se aumente la base de sustentación de estos diagnósticos, sobre todo en este momento en los estados que se supone que tienen la mayor carga de infecciones, como vemos los estados fronterizos. Colocar entonces una descentralización de los servicios de diagnóstico confirmatorio, y vemos que el Estado desde el inicio, y así lo hizo saber la Organización Panamericana de Salud, ha basado su programa en la mayoría de pruebas de tipo rápido, que no confirman entonces la patología. Esto no permitió en las primeras fases caracterizar bien lo que estaba pasando en el país. Luego ha venido esta implosión de casos, aumento significativo, e igual manera una irregular capacidad de producir el Estado una flexibilización en un tiempo en el cual no había estabilización de la infección ni había un descenso de la infección, sino en el caso de la progresión de la misma, lo cual no es consustanciado con lo que establecen las autoridades internacionales y lo que es epidemiológicamente válido. Igualmente, se insiste en errores como la utilización de llamados medicamentos idiopáticos, medicamentos que ya están saliendo del sistema internacional, como la hidroxicloroquina, la vuelven a ratificar, la utilización del opinavir, ritonavir, la utilización de interferón alfa, la utilización ahora de dióxido de cloro, que es tóxico, puesto que que se ha usado como blanqueador inclusive, que no tiene nada que ver con un esquema normal y adecuado, y lo dirá luego el doctor Figuera sobre esto. La academia ha solicitado formalmente a las autoridades sanitarias que aumenten la sustentación de los diagnósticos de confirmación, en este caso, que tienen que ver con hacer los PCR que correspondan a los pacientes clínicamente, digamos, seleccionados y que estén en el dintel de tipo inmunológico, porque a veces se hacen muestras, se toman las muestras en el momento en el cual no deben tomarse. Y vemos ahora con más preocupación, está circulando por allí un sonido extraoficial que habla de que están llamando a formar brigadas de médicos emergentes, que van a formarlos en 15 días para que digan si la persona está clínicamente o no sospechosa. Esto es dentro de la irregularidad que ya denunciaba el doctor Manuel Figuera, donde no se respeta al médico venezolano. Esto ya es el acabose, porque lo que va a ocurrir es un aumento más significativo de las infecciones y hacer que este personal de salud no preparado se exponga a la pandemia.
Pero es increíble cómo, a ver, insisto en la pregunta también, de que se tomaron medidas al principio como la cuarentena y luego cómo esa cuarentena no se utilizó para prepararse mejor, por ejemplo, con mayor cantidad de test PCR. Le pregunto al doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. ¿Por qué si esto se sabía que iba a ocurrir? No somos la excepción en el mundo, aunque sí me parece increíble también las cifras que tenemos comparado con el resto de los países. No, Gladys, mira, el gran problema, y aquí tenemos que ser muy claros en las cosas. Cuando empieza la situación de la enfermedad, la OMS, por obligación internacional, tiene que informarle a todos los ministerios de salud del mundo que está ocurriendo una enfermedad que tiene unas características desconocidas y su conocimiento de la misma no estaba muy claro. Ya desde el mes de noviembre, diciembre, los ministerios del mundo están informados de la situación. Tanto es así que todos nosotros, todo el componente de salud de Venezuela, tanto médicos, el personal de los equipos de salud, ya por diferentes vías estábamos buscando información de una enfermedad que al principio tuvo otro nombre, coronavirus, y al final estamos manejando el término de COVID. Ese tiempo, inclusive nosotros hicimos una encuesta en el mes de febrero, en donde pusimos en evidencia la poca capacidad de preparación y del conocimiento de protocolos por parte de la institucionalidad llamada hospitales. Inclusive evaluamos a las clínicas en toda una cantidad de componentes. Eso estamos hablando de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo. Y ahí estaba en blanco y negro la situación real de los establecimientos de salud. Pasamos esos 2 meses. Desde el momento que la OMS avisa, el gobierno debió haberse preparado. Luego entramos en ese proceso de 2 meses aproximadamente, desde el 16 de marzo hasta el momento de suspensión, que eran necesarios para terminar de prepararte. Como tú lo dices, y quizás cualquier hombre de salud pública, inclusive cualquier persona con sentido común, si te están diciendo que viene el lobo, tú tienes que prepararte y no caer en el cuento de Pedrito. Lamentablemente eso es lo que ocurrió y dejaron de deteriorar mucho más el sistema, porque el sistema ya venía dañado. Recordemos que desde el 2014 estábamos hablando de una crisis humanitaria compleja y desde hace 2 años entramos en emergencia humanitaria compleja, en donde incluso hay un equipo humanitario país de la ONU en Venezuela, desde hace año y medio ya. La realidad es que nuestro sistema de salud lamentablemente tiene grandes fallas y lo que tiene de fortaleza es lo que queda de sus recursos humanos. Ese recurso humano que va más allá. Mire, usted no, bueno, Enrique y Manuel lo han visto igual que yo, lo que hace nuestro personal en el caso de enfermeras, en el caso de bioanalistas, esas camareras que tienen que aguantar cualquier cantidad de vejaciones para poder usar el metro o para ir a sus lugares de trabajo, nuestros residentes de posgrado, en algunos casos amenazados cuando piden material de protección y le dicen que no hay y que tienen que trabajar en esas condiciones. O sea, es una cosa que uno lo ve y parece increíble que en nuestra estructura mental no puede entender la deshumanización que estamos observando en muchos casos con esta epidemia o pandemia, como queramos ya llamarlo. Ajá. Tenemos que hacer una pausa y yo quisiera que dejáramos, bueno, un planteamiento abierto para que ustedes al regreso lo argumenten. La población venezolana sigue desconfiando, por supuesto, de las cifras en general. Yo todos los días hago un reporte a través de mi cuenta de Instagram de esas cifras que suministran los gobiernos, básicamente, y con la discrecionalidad, el criterio de los gobiernos se establecen y hay, bueno, a veces hasta incluso incongruencias, ¿no? En estas cifras que se presentan a diario. En el caso de Venezuela, pues la mayoría considera que esas cifras no son reales, incluso algunos dudan de la amenaza del virus, porque además dicen que no tienen casos cercanos contagiados. Yo quisiera que al regreso habláramos de esa interpretación que hacen ustedes de las cifras particularmente, para qué sirven esas cifras y en el caso de Venezuela, ¿qué están indicando? Por favor, al regreso. Estamos hablando con el doctor Manuel Figuera, internista, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología,
el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, y el doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente también de la Sociedad Venezolana de Patología. Al regreso, seguiríamos con el especial sobre el coronavirus en Venezuela. Gladys en Éxitos. Un proyecto de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el doctor Manuel Figuera, internista, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. El doctor Jaime Lorenzo es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, y el doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, presidente, además dije vicepresidente, pero es presidente de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología. Quedó pendiente entonces el punto de vista de ustedes con relación a las cifras. ¿Para qué sirven las cifras? Porque sabemos que son discrecionales, que hay incongruencias, pero al final, bueno, son las que comparten los gobiernos y también hospitales, por ejemplo, como el Johns Hopkins, y nos mantienen medianamente informados de cómo va el contagio y cómo va la pandemia en el mundo. Y en el caso particular de Venezuela, muchos desconfían y dicen que no son ciertas y que al final tampoco hay la cantidad de casos que se dicen, o algunos consideran que podrían ser mayores, pero no se han identificado. ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Figuera? Bueno, quiero complementar rápidamente algo de lo anterior. Fíjate, la OMS declaró emergencia internacional de interés de salud el 30 de enero. Y esa declaratoria es simplemente para agilizar todos los aspectos, vamos a decir, burocráticos, para agilizar que los países puedan tener los recursos adecuados. Desde el 30 de enero está la declaratoria. Venezuela ha tenido 6 meses para abastecerse y poder estar preparado para ello. Incluso en Venezuela hay 16 laboratorios con capacidad de hacer las pruebas moleculares que solo está haciendo higiene, por lo menos 10 en privados y 6 en público. Definitivamente, desde el punto de vista, pareciera que no es un problema, sino de autorización. Deben autorizar simplemente que estos laboratorios funcionen si queremos hacer mejor las cosas. Y parte su registro del diagnóstico es porque los casos confirmados en Venezuela, desde el punto de vista definitorio de casos confirmados, son los que tienen estas pruebas moleculares positivas. Entonces puede haber muchas personas que tienen síntomas, pero si sale la prueba negativa o simplemente no se hace la prueba, ese paciente no entra dentro del diagnóstico. Incluso si fallece, no entra dentro del grupo de estadístico en general. Entonces, el abordaje diagnóstico, principalmente con pruebas rápidas, que tiene una sensibilidad muy baja en las primeras semanas de evolución clínica. Cuando hablo de sensibilidad, es la capacidad de detectar los verdaderos positivos de una prueba. Se calcula que es menos del 30% en la primera semana de síntomas. Eso significa que de 100 enfermos, 30 apenas salen positivos con estas pruebas de diagnóstico rápido de detección de anticuerpos, lo cual es inadecuado. Eso genera su registro, porque estamos dejando escapar a 70 personas que están positivos y estas pruebas no lo están determinando. Entonces, el abordaje diagnóstico que se tiene en Venezuela y que es único porque en ningún otro país se tiene eso, de hecho los demás países contabilizan cuántas pruebas moleculares de hisopado están haciendo de estas PCR y no están contabilizando pruebas de diagnóstico rápidas que lamentablemente por ser inadecuadas, la Organización Mundial de la Salud dice que no sirven para el diagnóstico temprano, no sirven simplemente para generar conductas clínicas y solo servirían para hacer estudios de seroprevalencia. ¿Qué son estudios de seroprevalencia? Determinar cuál es el porcentaje de personas que tienen anticuerpos. Y los anticuerpos aparecen cuando las personas están enfermas y persisten positivos por meses. Entonces, lo grave de esta circunstancia es que muchas de esas personas que salen con las pruebas de diagnóstico rápidas positivas son personas que tuvieron infección en el pasado. Personas que no tienen síntomas porque simplemente sufrieron una infección hace un mes o hace semanas y ahorita no tienen síntomas y lo están metiendo aislados inadecuadamente en hoteles, en espacios de CDI y estamos gastando recursos muy necesarios de equipos de protección personal. Estamos agotando nuestro personal vigilando personas que no ameritan aislamiento. Entonces, ya pasaron infección porque tienen anticuerpos desde hace tiempo. Entonces, las pruebas de diagnóstico rápida, la Organización Mundial de la Salud dice, no sirven para eso, no sirven para determinar conductas clínicas, no sirven para diagnóstico temprano, la estamos usando mal en Venezuela. Entonces, el llamado es, hay 16 laboratorios con capacidad, por favor, autoricen esos laboratorios. Todavía hay centenares, decenas de miles de profesionales de salud en Venezuela, venezolanos, que estudiaron las mejores universidades de Venezuela, universidades centenarias de calidad,
reconocidas en el mundo como las mejores de Latinoamérica, como la universidad, la Universidad Central, la del Zulia, la de Carabobo, la de Oriente, y simplemente tenemos los médicos como si estuviéramos en la banca, como si fuera un juego y estamos en la banca simplemente esperados a ser llamados, a ser considerados, simplemente a ser escuchados. Sí, hay circunstancias que son irracionales en cierto sentido, y esto no es un problema que distingue raza, credo, religión, edades. Esto nos afecta a todos y todos tenemos interés de salir bien parados de esto en Venezuela. Entonces ya es momento que el manejo de los problemas en Venezuela dejen de ser unilaterales, que dejen de ser favoreciendo factores exógenos. En Venezuela tenemos factores internos muy bien capacitados y con la capacidad de hacer las cosas muchísimo mejor de lo que se están haciendo hoy en día, pero simplemente no se están dando la oportunidad. Entonces, y lamentablemente es muy fácil buscar las culpas externas y echarle la culpa a las personas, al bombero que se enfermó porque no fue a tiempo y por eso se murió, o la enfermera que simplemente porque salía mucho a la calle y por eso se enfermó. No, es responsabilidad del patrono Estado vigilar que su personal que trabaja en salud tengan los mejores equipos de protección personal. Tuvimos 6 meses para garantizar eso. En vez de gastar dinero innecesariamente en productos como el dióxido de cloro, que no funciona, es tóxico, debemos invertir en mejorar nuestra capacidad de diagnóstico, teniendo los laboratorios de PCR, de hisopado, que trabajan con hisopado nasal o las muestras respiratorias, debemos tenerlos en distintos estados y debemos tener el equipo de protección personal necesario a nuestros profesionales de salud y debemos hacer campañas de educación. No es posible que tengamos un problema que es mundial y no hay ninguna campaña masiva de comunicación en que le eduque a la población y que los que no creen que esto existe sepa que se existen. Entonces, el punto no es buscar los problemas, porque tenemos muchos problemas en Venezuela, pero las soluciones están ahí y estamos muchas personas ávidas de ejercer las soluciones, porque sabemos cuáles son las soluciones, pero no nos permiten que arreglemos el país como queremos. Es frustrante y que además hay que agregar aquí que los países que destacan justamente, que están en otra fase, como Alemania, por ejemplo, una de las cosas que hizo Merkel fue desde el primer día asesorarse con los especialistas. Aquí tenemos a tres que están clarísimos de lo que se debe hacer y aquí están justamente en esta entrevista, en este especial de coronavirus, entre otras cosas, comentando que no se ha hecho el esfuerzo para coordinar con todo ese grupo profesional que tenemos en Venezuela para atender de una manera más efectiva, eficiente, el tema del coronavirus que es mundial y que obviamente también iba a llegar al país. Aunque hay algunos que todavía dicen que no, que esas cifras no son reales, que aquí no hay casos como en otros países porque además no los conocen. Y ahí también quiero la opinión del doctor Lorenzo. Al final estas cifras son subregistros porque lo que indican es que básicamente hay más casos, solo que esos son los identificados y las cifras lo que están indicando en el caso de Venezuela es que obviamente tenemos más casos. Ahora hay que saber, no vamos a tener la precisión de cuántos más, ¿correcto, doctor Lorenzo? En efecto, amiga, porque primero el mecanismo para hacer el diagnóstico está súper cerrado por un control de información absoluto. Y el otro gran punto, y Manuel lo está describiendo, el siglo pasado solamente el Ministerio de Salud tenía 11 laboratorios de salud pública que estaban en capacidad de hacer este trabajo y este tipo de diagnóstico sin ningún problema. Aparte de los laboratorios que había en nuestros hospitales tipo 4. O sea que había una cadena para hacer diagnóstico altísima. Lamentablemente ahorita tenemos uno solo por la necesidad del control desde el punto de vista de la información. Los números y el otro gran punto y ha sido esa sensación de transmitir a la población que todo está bien, que todo está controlado y esa palabra que ha quedado en el argot de la mente, curva aplanada. O el aplanamiento de la curva. Eso ha hecho un daño terrible porque has generado una confianza excesiva o un desconocimiento de la realidad para la gente. Y debemos entender que antes de la pandemia teníamos un 63, 68% de una población que vivía del día a día. Y después de los 2 meses aprovechando el problema de la gasolina y todo eso, ese 60% ronda ya el 80-85%, porque aquel que tenía capacidad de ahorro o depósito de alimentos en su casa que pueda aguantar un tiempo, en estos momentos no lo tiene. O sea, has creado el evento determinante de una situación de
cada día ser más difícil el manejo de esta situación, porque tienes el componente de la enfermedad más un componente socioeconómico terrible. Y esas dos circunstancias nos están creando una gran cantidad de problemas. Y definitivamente, Enrique, Manuel y nosotros, en el caso mío, estamos muy claros que el equipo de salud, los profesionales venezolanos que están en Venezuela y algunos que incluso ante una situación X son capaces de regresar, porque lo hemos visto en los grupos que están en el exterior, que hay muchos que si es necesario regresar para ayudar a parar esta pandemia, regresarían algunos colegas. Es una realidad. Lamentablemente sigue siendo la visión política y una política ideológica con respecto al manejo de la salud, lo cual nos está llevando a esta condición tan grave que tenemos, y lamentablemente no hay respuesta al paciente sospechoso o mejor dicho, al sospechoso o al paciente, como tampoco hay respuesta al resto de los venezolanos que sufren cualquier cantidad de enfermedades que ya venían circulando, como diabético, hipertenso, los pacientes oncológicos. Es terrible esa situación. O sea, que nuestro problema es tan multifactorial que cada día es más, duele más hacer lo que estamos haciendo. Me imagino, debe ser para ustedes doloroso, y bueno, uno lo ve y admira enormemente el trabajo que hacen, a los riesgos que corren, pero no es justo porque además después de 3 meses que uno esperaba que, bueno, que con el cumplimiento además de una parte importante de la población de ese aislamiento, pues se tomaran las medidas, se coordinara con todos los profesionales, con todos los especialistas, para que llegado este momento estuviésemos mucho mejor preparados para lograr una menor cantidad de contagios. La realidad dicen 8.000 casos de COVID-19, pero sabiendo que hay pocos test, tanto los rápidos que no son confiables como los PCR, pues esto es un subregistro y hay que entender que eso debe ser superior. Entonces ahí viene, y ya para terminar, también quisiera, doctor López Loyo, la opinión en cuanto a la colectividad, a la población. Porque, por ejemplo, y vuelvo a sumar mi caso, cuando mi esposo dio positivo, a mí también me hicieron la prueba de PCR. A mí me cuesta creer que yo, siendo contacto directo, directísimo, durmiendo en la misma cama, besos y abrazos con mi esposo, no haya salido positiva. Y yo asumo que sí di, y seguramente cuando hagan una prueba de anticuerpos descubriré si me dio o no me dio. Pero la realidad es que yo asumí que lo tenía y establecí la misma cuarentena que mi esposo, igual mi hijo. Entonces, aquí también el llamado final a la población, porque esto, como dicen, es multifactorial y también depende mucho del comportamiento de la gente. Doctor López Loyo. Y claro, esto es un comportamiento que debe mantenerse, digamos, las medidas de barrera personal y familiar. Digamos, asumir el problema viene desde un comportamiento individual a un comportamiento colectivo, desde la familia, con todos sus componentes. Observamos que en nuestro país el comportamiento desde el punto de vista de las edades tiende a ser mayormente por debajo de 49 años. Y eso contrasta con lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa. Por lo tanto, todos los de la familia y todos los venezolanos somos susceptibles, los que no hemos padecido la patología. Lo que has dicho, tú tendrías que tener en algún momento la positividad, aunque sea, si eres asintomática o has sido asintomática, la positividad para los anticuerpos, que es lo que se espera. Pero aquí hay que tomar en cuenta eso. La caracterización no está clara hasta que no haya las pruebas moleculares. Y a las personas hay que mantenerlas, digamos, en el convenimiento de que tienen que estar con las medidas de barrera, con su tapabocas, con la salida controlada hacia los centros públicos y lamentablemente, como decía el doctor Lorenzo, la gente tiene que buscar su sustento diario y allí está un foco importantísimo de infección, puesto que hemos pasado de una fase de crecimiento lineal de acuerdo a esas cifras oficiales a un crecimiento exponencial. Y también le decimos que la familia venezolana debe estar cuidada por los médicos venezolanos. No es posible que todos los programas que está manejando el gobierno en la pandemia lo manejen médicos cubanos, que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, con la identificación del venezolano y que estén, digamos, tratando de colocar terapias para que sean compradas por el gobierno venezolano como terapias idiopáticas, que no tienen nada que ver con la seriedad que amerita el tratamiento que corresponde en este momento. Ahora bien, tenemos que reiterar, las pruebas que se necesitan son las pruebas moleculares, las pruebas de confirmación, y esas pruebas deben estar en varios puntos, deben ser descentralizadas para tener una idea clara. Mientras tanto, las cifras, aunque son oficiales, las respetamos, pero tenemos dudas razonables
razonables sobre que su aplicación en el contexto de la pandemia en Venezuela caractericen realmente lo que está pasando en el país. Bueno, y ya para cerrar, los despido, pero yo quisiera ver si es posible que alguno de ustedes me diga en un minuto, me estoy tomando un minuto, pero es para saber qué protocolos se está siguiendo, por ejemplo, en la salud privada para atender los casos complicados, los casos graves. Doctor Figuera. No, bueno, en la salud privada también está la limitante que la PCR depende, el diagnóstico depende de los epidemiólogos que vayan, están muy ocupados, están saturados. Realmente hay gente muy valiosa dentro del ministerio y las regiones haciendo su mayor esfuerzo, y epidemiología tiene que ir a las clínicas, tomar una muestra, tarda 7 días, y lamentablemente eso es determinante. El diagnóstico puede estar listo en 4 horas, que es lo que tarda realmente una prueba de PCR. Entonces, es inaceptable tener que esperar tanto por un diagnóstico, porque hay personas que pueden estar estables y están hospitalizadas innecesariamente porque no se tiene el diagnóstico, y otros que están graves y sin el diagnóstico de precisión, a veces también difícil llevar los protocolos adecuados. De todos modos, en Venezuela, como en el resto del mundo, no hay ningún tratamiento que haya demostrado efectividad, y tenemos que simplemente enfocarnos en la prevención. Lo más importante es evitar los enfermos, que ocurran enfermedades, y tenemos que hacer mejor las cosas en cuanto a prevención. Excelente. Gracias por haber participado en este especial sobre el coronavirus en Venezuela. El doctor Manuel Figuera, internista, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Y también el doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y fue también presidente de la Sociedad Venezolana de Patología. A los tres, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos y la información que manejan con relación a la pandemia, específicamente en el país. Gracias, gracias. Me toca despedir la primera hora y bueno, queda todavía una segunda parte de Gladys en Éxitos.